El mundo del espectáculo turco, y con él millones de fanáticos en todo el planeta, quedó paralizado ante una noticia que parecía impensable. La partida prematura y trágica de Halit Ergenç, el actor que encarnó al sultán más recordado de la televisión moderna, en El Sultán, Muhteşem Yüzyıl. No se trataba de un rumor pasajero, ni de una invención de las redes sociales. Esta vez, el silencio fue roto de la forma más dolorosa. Su esposa, Bergüzar Korel, entre sollozos y con la voz quebrada, confirmó la pérdida irreparable. Sus palabras no solo confirmaron la tragedia, sino que añadieron un peso insoportable de humanidad a un acontecimiento que parecía sacado de un guión, pero que, lamentablemente, pertenecía a la vida real. Un ícono cultural que se volvió leyenda. Hablar de Halit Ergenç es hablar de una figura que traspasó fronteras. No solo era conocido en Turquía, sino también en Medio Oriente, América Latina y Europa. En cada rincón del mundo donde se emitió El Sultán, su rostro quedó grabado como símbolo de poder, pasión y contradicciones humanas. Su talento actoral había convertido a un personaje histórico en un mito televisivo, y a él en una referencia del arte dramático. Por eso, cuando se conoció la noticia de su final trágico, la incredulidad fue generalizada. ¿Cómo podía alguien con tanta vitalidad, con tantos proyectos por delante, desaparecer de manera tan abrupta? ¿Qué fuerzas invisibles habían escrito este destino cruel? El inicio de los rumores, silencio y confusión. Los primeros rumores comenzaron a circular de manera confusa. Algunas fuentes anónimas hablaban de un problema de salud que había empeorado en los unos últimos meses. Otras sugerían un accidente doméstico, y no faltaron quienes, en el caos informativo, difundieron teorías descabelladas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de desconcierto. ¿Es cierto? Es un invento de la prensa sensacionalista. No puede ser, lo vi hace unas semanas en una entrevista. Estaba bien. El silencio de su entorno inmediato alimentó aún más la incertidumbre. Durante horas, ni representantes, ni familiares, ni amigos cercanos ofrecieron declaración alguna. Solo un frío eco de especulaciones llenaba el espacio digital. La voz que rompió la oscuridad. Bergüzar Korel. Fue entonces cuando la verdad llegó de la manera más dolorosa posible. En una comparecencia breve, con el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar, Bergüzar Korel, actriz, compañera de vida y madre de sus hijos, confirmó entre lágrimas lo que nadie quería escuchar. No encuentro palabras para expresar lo que siento. Halit ya no está con nosotros. Fueron las frases que cayeron como cuchillos sobre quienes las escuchaban. La actriz, con la voz temblorosa, agradeció las muestras de cariño. Pidió respeto para el duelo de la familia y finalmente no pudo contenerse más. Bajó la cabeza, cubrió su rostro con las manos y estalló en un llanto incontenible que se volvió viral en cuestión de minutos. Aquel instante, registrado por cámaras y teléfonos, quedará en la memoria colectiva como el momento en que la ficción y la realidad se fundieron en una tragedia irreparable. El duelo nacional e internacional. La noticia no tardó en expandirse como pólvora. En cuestión de horas, medios de todo el mundo abrían sus portadas digitales con titulares como «Adiós al sultán de la pantalla. Halit Ergenç muere trágicamente. Bergüzar Korel confirma entre lágrimas la partida de su esposo. Turquía y el mundo lloran a su actor más internacional». Las calles de Estambul, especialmente en los barrios donde vivió y trabajó el actor, se llenaron de fanáticos que improvisaron altares con velas, flores y retratos. En Latinoamérica, donde el sultán tuvo un éxito sin precedentes, canales de televisión interrumpieron su programación habitual para rendir homenaje al artista. En países como Argentina, México y Chile, miles de espectadores escribieron mensajes en redes sociales, recordando cómo sus tardes habían estado marcadas por la intensidad de sus interpretaciones. Los últimos días de Halit Ergenç. Los testimonios de amigos y colegas empezaron a ofrecer un panorama más humano de lo ocurrido. Halit, al parecer, había estado enfrentando una etapa complicada en su vida personal y de salud. Algunos apuntaban a un desgaste físico por el ritmo de trabajo que había mantenido durante años.
Otros hablaban de una dolencia que había preferido mantener en secreto para no preocupar a su familia ni a sus fanáticos. Era un hombre fuerte, pero también muy reservado. Nunca le gustó mostrarte vulnerable, declaró uno de sus compañeros de rodaje. Otro colega añadió: en los últimos meses se le veía cansado, pero pensábamos que era por el exceso de compromisos profesionales. Nunca imaginamos un desenlace así. El dolor de una familia destrozada. El impacto más profundo, naturalmente, lo vivió su familia. Bergusar Korel, además de perder a su esposo, enfrentaba la ardua tarea de explicar a sus hijos la ausencia definitiva de su padre. Amigos cercanos contaron que la actriz había pasado noches enteras sin dormir, abrazando fotografías y cartas que el actor le había escrito a lo largo de su relación. El círculo íntimo de la pareja aseguró que la relación entre Khalid y Bergusar había sido una de las más sólidas y admiradas del mundo artístico. Unidos no solo por el amor, sino también por la pasión compartida por la actuación. Se habían convertido en una referencia de estabilidad en un medio conocido por sus rupturas constantes. El legado que deja, más allá del dolor y la tragedia, Khalid Ergenç deja tras de sí un legado artístico inmenso. Su papel en El Sultán será recordado como uno de los más emblemáticos de la televisión internacional, pero su carrera incluyó también trabajos en cine, teatro y música. Su voz potente, su carisma en escena y su disciplina profesional lo convirtieron en un modelo para nuevas generaciones de actores turcos. Los críticos coinciden en que Khalid no solo representó personajes, sino que dotó de alma a cada interpretación. Esa capacidad de conectar con la audiencia, de hacer que millones se emocionaran, odiaran o amaran a un personaje, fue su sello inconfundible. Una despedida llena de preguntas. A pesar de las declaraciones oficiales, muchas preguntas siguen flotando en el aire. ¿Cuál fue exactamente la causa de su final trágico? Hubo señales que pasaron desapercibidas. ¿Qué ocurrirá ahora con los proyectos inconclusos que había dejado? El silencio mezclado con la tristeza sigue envolviendo a quienes lo conocieron y a quienes lo admiraron desde la distancia. El tiempo, como siempre, será el encargado de ordenar los recuerdos y de transformar el dolor en homenaje. El eco de la tragedia que marcó el final de la vida de Khalid Ergenç no puede comprenderse en toda su magnitud, sin mirar hacia atrás, hacia los caminos recorridos por este hombre que, detrás del brillo de los reflectores, enfrentaba batallas silenciosas. El actor que el mundo conoció como el Gran Sultán Otomano no era solo un personaje, ni un rostro en la pantalla. Era también un esposo enamorado, un padre entregado, un hombre con dudas y cicatrices, pero con una determinación férrea de dejar huella en la historia del arte. Los orígenes de una pasión. De la música al teatro. Halit nació en Estambul en 1970. En una familia que nunca imaginó que aquel niño inquieto y de mirada curiosa acabaría convertido en uno de los actores más reconocidos internacionalmente. Sus primeros pasos no estuvieron ligados directamente a la actuación, sino a la música. Su padre, artista de profesión, transmitió al pequeño Halit la sensibilidad por el arte, enseñándole que la creatividad podía ser un refugio y un arma a la vez. De joven, Halit estudió ingeniería naval, pero su destino pronto dio un giro radical. Abandonó esa carrera para seguir lo que realmente lo apasionaba, el teatro y la música. Ingresó al Conservatorio de la Universidad de Mimar Sinan, donde se formó en canto lírico. Su voz profunda y poderosa le abrió las puertas del mundo de la ópera, un universo que lo marcaría para siempre. Ese inicio en la música no fue un capítulo aislado de su vida, sino una base que después enriquecería su trabajo actoral. Cada nota, cada respiración, cada pausa en escena serían fruto de esa formación disciplinada que más tarde aplicó en la televisión y el cine. La llegada a la televisión y la fama inesperada. Aunque su pasión era el teatro, fue la televisión la que lo catapultó a la fama. En los años 90 y principios de los 2000, Halit comenzó a participar en series turcas que poco a poco lo fueron consolidando como un rostro conocido en su país. Su talento no pasó desapercibido y pronto empezó a interpretar papeles protagónicos que lo llevaron a la cima. Pero fue con Muhteşem Yüzyıl,
El Sultán, estrenada en 2011, cuando su nombre se volvió internacional. Su interpretación de Suleimán el Magnífico trascendió fronteras y lo convirtió en un ícono global. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino un fenómeno cultural que despertó interés en la historia otomana y que hizo que millones de personas, desde América Latina hasta el norte de África, pronunciaran su nombre con admiración. El encuentro que cambió su vida, Khalid y Berja Bergüzar. Entre todas las historias que marcaron la vida de Khalid, ninguna fue tan decisiva como la que protagonizó con Bergüzar Korel. El destino los unió en los sets de grabación de la exitosa telenovela Bin Bir Gece, Las 1001 Noches, donde interpretaron a dos amantes atrapados en un dilema moral y emocional. Lo que empezó como una química profesional en pantalla pronto se transformó en una relación real que conmovió a millones de espectadores. La complicidad entre ambos era tan palpable que trascendía la ficción. Mientras el público se enamoraba de sus personajes, ellos descubrían un amor que se convertiría en el pilar de sus vidas. En 2009, la pareja selló su relación con un matrimonio que se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa turca. Una historia de amor en medio del escrutinio. Ser una pareja tan mediática no fue sencillo. Desde el primer momento, los reflectores estuvieron puestos sobre ellos. Cada gesto, cada aparición pública, cada palabra era analizada por la prensa y por millones de fanáticos. Sin embargo, Khalid y Bergüzar lograron mantener un equilibrio admirable entre su vida privada y la exposición mediática. La fortaleza de su unión se evidenció en cada paso. Bergüzar no solo fue su compañera en la vida, sino también un sostén emocional fundamental en los momentos más difíciles. Khalid siempre decía que yo era su refugio, y creo que lo mismo sentía él para mí. Confesó en una entrevista la actriz, recordando los años de complicidad y apoyo mutuo. La familia como motor. De esa unión nacieron 3 hijos, quienes se convirtieron en el centro del universo de Khalid. A pesar de su agenda llena de rodajes y compromisos internacionales, siempre priorizó estar presente en los momentos importantes de sus pequeños. Amigos cercanos revelan que, lejos de las cámaras, Khalid se transformaba en un hombre hogareño, amante de la vida sencilla. Preparar el desayuno, ayudar con los deberes escolares, leer cuentos antes de dormir. Ese era el Khalid verdadero, el que más disfrutaba, más allá de la fama, recordaron. Las luchas privadas, la salud y el peso del éxito. Detrás de la imagen impecable y del carisma indiscutible, Khalid también enfrentaba luchas silenciosas. El peso del éxito, las largas jornadas de grabación y la presión de sostener una imagen de perfección empezaron a cobrar factura en su salud. Se habló en más de una ocasión de problemas de agotamiento físico e incluso de cuadros de ansiedad. Algunos allegados mencionaron que Khalid, como muchos artistas de su talla, había experimentado momentos de soledad profunda, a pesar de estar rodeado de gente. En entrevistas, él mismo dejó entrever esa dualidad. La fama es un arma de doble filo. Te da todo, pero también te exige más de lo que a veces puedes dar. Estas frases, que en su momento parecían reflexiones aisladas, hoy adquieren un peso casi profético. La construcción de un mito. Lo que hace de Khalid una figura irrepetible no es solo su carrera, ni siquiera su talento, sino la forma en que su vida se convirtió en una narrativa de luces y sombras. Era el hombre que lo tenía todo: fama, reconocimiento, amor, pero que al mismo tiempo enfrentaba fragilidades humanas. Esa contradicción es lo que lo transformó en un mito. Al igual que las grandes leyendas del cine y la televisión mundial, Khalid Ergenç deja tras de sí una estela de admiración y misterio. Su historia de amor con Bergüzar, su entrega al arte, sus batallas privadas y su final trágico se entrelazan en un relato que parece destinado a ser contado y recontado durante generaciones. El dolor de Bergüzar. Del amor eterno a la despedida. Si hay una figura que encarna la magnitud de la pérdida, esa es Bergüzar Korel. La actriz no solo perdió a un compañero de vida, sino a su cómplice en cada batalla. La imagen de ella confirmando entre lágrimas la tragedia no fue solo un acto público,
sino la expresión más sincera del dolor humano. Él fue mi todo, mi amigo, mi amor, el padre de mis hijos. No sé cómo seguir sin él. Alcanzó a decir en una declaración posterior, en la que no pudo contener las lágrimas. La entereza que siempre mostró como actriz y como mujer fuerte se quebró frente a la ausencia de Khalid. Sus palabras revelan no solo el amor profundo que los unía, sino también el vacío insoportable que dejó su partida. Una huella imborrable. Hoy, al mirar hacia atrás, queda claro que Khalid Ergens no fue solo un actor, sino un símbolo de perseverancia, talento y amor verdadero. Su vida personal, marcada por la entrega absoluta a su familia, y su carrera profesional, que lo convirtió en embajador cultural de Turquía en el mundo, forman un todo indivisible. La confirmación de su esposa no fue solo el cierre de una etapa, sino también el inicio de la construcción de su leyenda. Porque si algo queda claro es que Khalid, incluso en su ausencia, sigue presente en la memoria colectiva, en los corazones de quienes lo admiraron y en las lágrimas de quienes lo amaron. La muerte de Khalid Ergens no solo fue una tragedia íntima para su familia y un golpe devastador para sus fanáticos, fue también un acontecimiento cultural de dimensiones globales. Pocas veces la partida de un actor logra despertar un sentimiento de duelo tan universal, traspasando fronteras, lenguas y religiones. Pero Khalid no era un intérprete más. Era la imagen de un tiempo, el rostro de una generación, el símbolo de un país que encontró en él un embajador artístico sin fronteras. El duelo en Turquía. Un país paralizado. El día en que se confirmó su final trágico, Turquía entera pareció detenerse. Los principales canales de televisión interrumpieron su programación habitual para dedicar especiales a su carrera. En las calles de Estambul, Izmir y Ankara se organizaron vigilias espontáneas. Miles de personas encendieron velas frente a teatros y plazas, mientras se escuchaban canciones y fragmentos de diálogos de Muhteşem Yüzyıl. Las autoridades turcas, conscientes del impacto de su figura, declararon luto cultural de 24 horas. El Ministerio de Cultura y Turismo emitió un comunicado en el que se le reconocía como uno de los intérpretes más influyentes de nuestra historia reciente, y se anunciaba la creación de un premio anual con su nombre, destinado a jóvenes actores emergentes. La prensa turca titulaba con frases que reflejaban el estado de ánimo colectivo. El sultán eterno, Halit Ergenç, más que un actor, un patrimonio nacional, una estrella que brillará por siempre en nuestra memoria. El eco internacional, del Medio Oriente a América Latina. La figura de Khalid trascendió Turquía mucho antes de su muerte. Sus series, dobladas a múltiples idiomas, llegaron a rincones del planeta donde nadie imaginaba que una producción otomana podría convertirse en fenómeno cultural. En el Medio Oriente, donde El Sultán fue un éxito arrollador, su partida se vivió con la intensidad reservada a las grandes leyendas. En Egipto, Líbano y Emiratos Árabes, medios locales dedicaron extensos reportajes a su trayectoria, resaltando cómo había logrado acercar la historia otomana a un público joven. En América Latina, la reacción fue inmediata y apasionada. En Argentina, Telefe repitió episodios especiales de El Sultán como homenaje. En México, foros digitales se llenaron de mensajes de agradecimiento y dolor. En Chile, fanáticos se congregaron frente a la embajada turca para dejar flores y cartas. Una espectadora colombiana escribió en redes sociales: no solo interpretaba a un personaje, él nos hacía viajar en el tiempo, sentir que estábamos en los pasillos del palacio. Su mirada lo decía todo. Es como si hubiéramos perdido a alguien cercano. El fenómeno de las redes sociales, duelo global. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la despedida. En cuestión de horas, el nombre de Halit Ergens se volvió tendencia mundial en Twitter, Instagram y Facebook. Hashtags como #adiós Sultán, Halit Eterno y ambos siempre con nosotros acumularon millones de menciones. Artistas de todo el mundo, desde cantantes turcos hasta estrellas de Hollywood, enviaron mensajes de condolencias. El actor español Antonio Banderas escribió:
El arte une a las personas más allá de las fronteras. Hoy lloramos la pérdida de un gigante turco que nos enseñó el poder de la interpretación. Los homenajes en la industria. El mundo del espectáculo también reaccionó con homenajes cargados de emotividad. En los principales teatros de Estambul, antes de iniciar las funciones, se guardó un minuto de silencio en su memoria. Los equipos de rodaje con los que había trabajado compartieron anécdotas inéditas, recordando no solo al actor disciplinado, sino al hombre generoso que siempre tenía una palabra de aliento para los demás. Un director con el que trabajó en teatro recordó: Khalid era capaz de transformar el silencio en poesía. Tenía una fuerza que llenaba el escenario y una humildad que conquistaba a todos tras bambalinas. Incluso plataformas de streaming internacionales organizaron maratones de sus series más emblemáticas, acompañadas de documentales que repasaban su trayectoria. El mito de un amor eterno. La figura de Halit Ergenç no puede separarse de la de su esposa, Bergüzar Korel. La imagen de ella llorando desconsolada al confirmar la tragedia se convirtió en un símbolo del amor y de la pérdida. Los medios comenzaron a hablar de ellos como los Romeo y Julieta del arte turco moderno, una pareja cuyo amor trascendía la pantalla y que ahora quedaba marcada por la tragedia. En entrevistas posteriores, Bergüzar confesó: Halit me enseñó el verdadero significado de la complicidad. Éramos dos mitades que se completaban. Ahora me siento incompleta, pero sé que él vive en mis hijos y en cada recuerdo. Las declaraciones de la actriz conmovieron a millones de personas, que vieron en ella no solo a una viuda destrozada, sino a la guardiana del legado de su esposo. El vacío en la familia. Para los hijos del actor, la pérdida fue doblemente dura. No solo se trataba de la ausencia de un padre, sino también del peso de compartir su figura con el mundo entero. Amigos cercanos de la familia contaron que Bergüzar había buscado la manera de explicar a los pequeños la magnitud del amor que todos sentían por su padre. Papá era especial no solo para nosotros, sino para mucha gente en el mundo, habría dicho en un momento íntimo. Ese esfuerzo por convertir el dolor en orgullo fue parte del proceso de duelo de la familia, la construcción de un mito, de actor a leyenda. Con el paso de los días, lo que comenzó como una tragedia se transformó en un fenómeno cultural, la mitificación de Halit Ergenç. Los medios empezaron a compararlo con figuras legendarias del cine mundial, como Omar Sharif o incluso Marlon Brando, actores que trascendieron la pantalla para convertirse en símbolos de toda una época. La pregunta ya no era cómo había muerto, sino cómo viviría en la memoria colectiva. Documentales, biografías y especiales televisivos comenzaron a surgir, explorando cada rincón de su vida, sus inicios en la música, su salto a la actuación, su historia de amor y su impacto internacional. Críticos de cine coincidieron en que su legado no se limitaba a un personaje, sino a la capacidad de haber acercado Turquía al mundo a través del arte. Su rostro, su voz y su interpretación del sultán se convirtieron en la carta de presentación de un país entero, un legado artístico y humano. Más allá de los premios y reconocimientos, Halit deja un legado humano que lo hace aún más grande. Sus compañeros de rodaje recuerdan su generosidad, su disposición a aconsejar a los más jóvenes, su capacidad de escuchar sin juzgar. En un mensaje póstumo, una actriz que trabajó con él escribió: Halit no solo me enseñó a actuar mejor, me enseñó a ser mejor persona. Tenía una calma que contagiaba y una fuerza que inspiraba. Ese equilibrio entre talento y humanidad es lo que asegura que su memoria no se diluirá con el tiempo. La eternidad del recuerdo. El final trágico de Halit Ergenç deja un vacío imposible de llenar, pero también una certeza: su recuerdo será eterno. Cada vez que un espectador en cualquier rincón del mundo reproduzca un episodio de El Sultán o de Binbir Gece, su voz, su mirada y su presencia cobrarán vida una vez más. El duelo, con el tiempo, se transformará en homenaje, la lágrima en sonrisa agradecida, la pérdida en legado inmortal. Halit Ergenç no murió en el sentido estricto, se convirtió en leyenda.